Buen día, mi nombre es Marisela Ratti, docente de la Universidad Oriente Núcleo Bolívar, profesora de la Cátedra de Enfermería Básica. Les voy a explicar un poco lo que es el proceso de administración de medicamentos de forma segura y correcta. En esta unidad se explicarán un poco las técnicas utilizadas, vías de administración, dosis, dependiendo del sitio administrar. Aquí vamos a desarrollar lo que son las diferentes vías de administración, la definición, el objetivo, el equipo necesario y el procedimiento que se va a ejecutar. Para nosotros realizar este procedimiento, que es administración de medicamentos como personal de salud, debemos estar debidamente entrenados. ¿Para qué? Para garantizar al paciente su seguridad, para que el paciente se sienta en confort con el personal que lo va a atender en ese momento. De manera que nosotros debemos saber qué acción podemos realizar en caso de que el paciente presente alguna reacción adversa, porque no es administrar el medicamento y ya nos vamos. Nosotros debemos calmar al usuario, explicarle el procedimiento, explicarle cuáles son las funciones de esa medicación, administrar el medicamento de forma correcta y estar allí en caso de que algún efecto adverso pueda ocurrir en el paciente por dicho tratamiento. Primeramente, para este proceso debemos identificar al paciente, debemos saber el nombre y apellido. Es por esto que es necesario preguntarle al paciente cuál es su nombre y apellido, siempre escucharlo de su boca. Segundo, informar al paciente sobre el procedimiento. Nosotros como profesionales de la salud debemos saber para qué es ese medicamento que se está administrando, cuáles son los posibles efectos adversos que el paciente pueda sentir con esa medicación administrada. Tercero, para nosotros administrar esta medicación debemos tener una orden médica o un récipe médico. En este caso, esta prescripción médica tiene que tener el nombre y apellido del paciente, la fecha, qué medicación se le está administrando, la vía, la dosis y con qué frecuencia se debe administrar. Y identificación de quién la indica, en este caso que es el galeno. El personal de salud tiene que saber cuál es la forma correcta de administrar esa medicación, que ya pronto lo vamos a ver. Y debemos estar seguros de que el paciente no sufre ningún tipo de reacción a algún medicamento, si sufre de alergia a alguna medicación. Siempre tenemos que preguntarle, a veces al médico se le puede olvidar, y es por esto que es necesario que nosotros preguntemos al paciente si es alérgico a algún tipo de medicación. En el cuarto paso, nosotros debemos prestar las debidas intervenciones de enfermería, apoyando al paciente, explicando el procedimiento, orientándolo, qué es lo que debe hacer, qué es lo que no debe hacer. Como quinto paso sería registrar esta administración de esta medicación en nuestra hoja de tratamiento, el nombre del medicamento, a la hora que se le administró, la dosis, la vía. En el caso de esta toma de signos vitales, en el caso de medicaciones que tengan impacto sobre algún signo vital, como en el caso de lo antihipertensivo, de los tratamientos para dolores precordiales, como el caso del Isordil, el antipirético, etcétera, los antiarrítmicos. Sexto paso, importantísimo, una vez que nosotros hemos administrado la medicación, valorar la respuesta del paciente, siempre preguntarle cómo se siente, debemos observarlo, si el paciente mantiene la misma actitud, cómo lo recibimos, si ha presentado alguna respuesta favorable. Siempre debemos estar pendientes de estas respuestas del paciente. En cuanto a las directrices que vamos a tener en cuenta para la administración de estos fármacos, debemos recordar que el personal de enfermería es el responsable de sus acciones. Tenemos una ley de ejercicio, entonces recuerden que si nosotros tenemos una prescripción que sea ilegible o que consideremos que está incorrecta, estamos en todo el derecho de
no cumplir la medicación en caso de que tengamos alguna duda con respecto a la dosis, con respecto a la vía, con respecto a la condición del paciente, si entendemos o no entendemos lo que está escrito, porque a veces estas órdenes médicas están ilegibles. Entonces estamos en todo el derecho de nosotros aclarar la situación antes de administrar la medicación. Porque recuerden que cualquier eventualidad que pueda tener el paciente, y si nosotros somos el brazo ejecutor y le pasa algo, nosotros somos los responsables de lo que le pase al usuario. Segundo, conocer la medicación que se administra. Por eso es que vemos farmacología, porque es importante saber, cuáles son los efectos del medicamento, las vías de administración, los efectos adversos, cuáles son los diferentes pasos para ser administrado, etc. La tercera directriz sería: las normas regulan el uso de narcóticos y barbitúricos. Hay medicaciones como que son, los pacientes tienden a hacer farmacodependencia, medicamentos que son negociados ilegalmente, entonces como el Valium, el Doricum, el fentanilo, la morfina. Entonces estas medicaciones tienen que estar debidamente indicadas, nombre y apellido, datos del paciente, datos del médico, para ser administradas, y para ser nosotros debemos custodiarlas en los hospitales porque tienden a ser muy traficadas. No usar fármacos líquidos de aspecto turbio o que hayan cambiado de color. Recuerden que si tenemos familiaridad con las medicaciones, nosotros sabemos cuál es su aspecto físico. Y si nosotros notamos que ha cambiado esta constitución, no debemos utilizar esta medicación porque puede generar algún efecto no deseado en el usuario. Calcular la dosis de los fármacos con exactitud. Bueno, eso lo vamos a ver adelante. Tenemos que saber a extraer las dosis en algunos casos donde son más o menos. Administrar solo medicamentos que haya preparado o diluido personalmente. Recuerden que no todos somos perfectos, podemos tener errores. Es más seguro que si nosotros preparamos una medicación, seamos nosotros mismos quienes la administremos. Antes de administrar un fármaco, identificar correctamente al usuario usando los medios adecuados. Como les dije, siempre pregunten el nombre del paciente. 8. No dejar fármacos junto a la cama del usuario. Es importante que las medicaciones las tengamos en una bandejita, la colocamos en la mesita al lado del paciente, pero tratar en lo posible de no colocar medicaciones en las camas. Porque recuerden que estos son medios de contaminación y generalmente esos medicamentos van hacia el interior del paciente. Y en esas camas se acuestan infinidades de usuarios con diferentes patologías. 9. Cuando se omite la medicación por cualquier razón, hay que registrar el hecho. Es importante que cuando nosotros verifiquemos en las órdenes médicas que la medicación fue omitida, debemos inmediatamente pasarlo a la hoja de registro de medicamentos y a la hoja de enfermería, que todo el mundo se entere de que ya esa medicación fue omitida. 10. Si se produce un error en la medicación, hay que informar inmediatamente al supervisor. Bueno, en caso de que se produzcan estos errores, hay que informar para tratar de por lo menos estar pendiente en caso de que al usuario presente algún tipo de complicación. Ok, en cuanto a esta vía de administración, es la zona o lugar donde se va a ingresar el medicamento. Estas pueden ser enteral, que es la vía natural, y parenteral, en el caso de vías artificiales, tópica, que también es otra vía natural. Entre las enterales tenemos la oral, la sublingual, la vía sonda nasogástrica. Entre las parenterales vamos a tener la intradérmica, la subcutánea, la intramuscular, la endovenosa, la intracardíaca, que ya esta sería procedimiento médico, la intrarraquídea igualmente procedimiento médico, intraarticular. Nosotros nos correspondería como personal de salud, en cuanto a profesionales de enfermería, intradérmica, subcutánea, intramuscular y endovenosa. Entre las tópicas tenemos la oftalmológica, la rectal, la vaginal y la nasal. Aquí tenemos acá.
Bueno, aquí tenemos las diferentes ventajas y desventajas de las vías de administración. Bueno, aquí este, estas medicaciones, es necesario nosotros saber esto para nosotros poder administrar medicaciones al usuario. Bueno, entre las medicaciones que tenemos por vía sublingual tenemos algunos analgésicos y en el caso de algunos medicamentos antihipertensivos, como el caso de captopril, o para medicaciones para dolores precordiales, como el caso del Isordil. ¿Okay? Bueno, aquí tenemos lo que es las vías las ventajas y desventajas de las vías de administración. Tenemos la rectal. ¿Cuál es la ventaja? Puede utilizarse cuando los fármacos tienen un sabor o olor desagradable. La desventaja, la dosis es absorbida, es impredecible cuánto es lo que se va a administrar. En la vía vaginal, las ventajas proporcionan un efecto terapéutico local y la desventaja, bueno, que es uso limitado, porque es cuando tenemos micosis, alguna infección netamente a nivel de esa zona. La tópica, bueno, esta proporciona efectos locales, tiene pocos efectos adversos. Su desventaja, puede penetrar en el organismo a través de diferentes lesiones y puede tener efectos sistémicos. Entre la parte parenteral, que tenemos lo que es la vía subcutánea, igual el comienzo de acción un poco más rápido que la vía oral. Las desventajas, bueno, que implica dolor, ruptura de la piel, los fármacos pueden irritar un poco la zona. En la intramuscular, bueno, las ventajas es menos dolor cuando se aplica, son con medicaciones irritantes. Puede administrarse volumen un poco mayor que la subcutánea. Y esta se absorbe de manera rápida. En la intradérmica la absorción es mucho más lenta, lo que constituye una ventaja para cuando hacemos pruebas de alergia. En la intravenosa, bueno, ¿cuál es la ventaja? Es sumamente rápido, por eso es que tiene que ser administrado de forma lenta. Las desventajas, la mala circulación no realiza distribución efectiva del fármaco. La inhalatoria, la ventaja es que introduce los fármacos directamente al aparato respiratorio, produce un alivio rápido. ¿Cuáles son los efectos adversos? Se administra para lograr un efecto localizado, puede producir efectos sistémicos, si produce algún efecto adverso. Bueno, importante al administrar estos fármacos, ¿qué es lo que debemos nosotros siempre estar pendientes? De los 5 correctos, incluso hablan hasta de 10 correctos. ¿Qué es lo primero? Que el fármaco sea correcto. Importante que nosotros verifiquemos, porque recuerden que nosotros vamos a trabajar con el nombre genérico de la medicación, no con el nombre comercial, ¿ok? El genérico. Siempre debemos estar seguros que es la medicación que se está indicando en las órdenes médicas, la dosis correcta, ¿ok? El usuario correcto, preguntarle al usuario cómo se llama, la vía correcta. Recuerden que hay medicaciones que dicen intramuscular, las indican endovenoso, entonces esa medicación debería ser la misma que está indicada y la hora correcta. Bueno, aquí como les dije, hablamos hasta de 10 correctos, ¿ok? Medicamento, vía de administración, hora, la indicación, la constitución, la reconstitución y dilución, la información al usuario, la velocidad en que debe ser administrada, el registro y el seguimiento de la respuesta. Importante nosotros, una vez que administremos la medicación, sigamos cómo está la respuesta del paciente, preguntarle cómo se siente, si es necesario cuantificar los signos vitales, pues tenemos que hacerlo, ¿ok? En caso que vemos que el paciente haya sufrido algún tipo de cambio. Vean que aquí está mucho mejor estas diferentes formas que debemos nosotros tener en cuenta una vez que hemos administrado. Bueno, aquí tenemos la hoja de tratamiento. En esta hoja de tratamiento que llevan muchas instituciones de salud aquí en Venezuela, son básicamente lo mismo, ¿ok?
Aquí nosotros vamos a colocar la identificación del usuario en la parte superior, nombre, apellido, edad, cédula, servicio, diagnóstico médico con el cual está ingresando. Aquí nosotros vamos a colocar, de acuerdo a las órdenes médicas, las medicaciones que tiene él pendientes para ser administradas. En esta columna que ven acá, que les estoy señalando, nosotros vamos a colocar aquí el nombre del fármaco, la dosis, la vía y la frecuencia que se va a administrar. En este caso vean que tenemos aquí amikacina, que es el nombre del fármaco, la dosis, que son 500 miligramos, la vía, que es viendo venosa, y ¿cuál es la frecuencia? En este caso es cada 8 horas. Y aquí van solamente los medicamentos, ¿ok? Solamente las medicaciones que les corresponden cumplirle al usuario. Las columnas siguientes son los días de la semana divididos cada uno en tres columnitas, donde la primera columna corresponde al turno de 1 a 7, en el caso de aquí de Venezuela, ¿okay? Ahí las empresas manejaban diferentes turnos de 8 horas, pero en este caso nosotros manejamos turnos de 6 horas y uno de 12 horas. El primer turno corresponde de 7 a 1, el segundo turno corresponde el de la tarde de 1 a 7 y el tercer turno corresponde el de la noche, que es de 7 a 7, que es de 12 horas. Y vean, cada columna tiene su fecha que corresponde. En las diferentes filas que están aquí abajo, que es firma de enfermera, aquí cada quien va a firmar en el turno que le corresponde. Aquí dice firma enfermera 1, que sería el personal de enfermería que cumplió en ese momento en la mañana, va a firmar en la primera fila que le corresponde. Si el personal de enfermería cumplió en la tarde, firma justamente en esta columna del medio. Y si es la enfermera de la noche que cumplió ese 6 de mayo, firma en la última columna. Entonces, bueno, ya les enseñé cómo se debe firmar, la categoría, en este caso si son trabajadores ya, licenciada, en este caso Rati, y la inicial de primer nombre. Siempre debemos colocar nuestra categoría, el apellido y la inicial de primer nombre. Bueno, aquí tenemos la diferente leyenda, que es como nosotros vamos a colocar en las columnas. Vamos a colocar las horas en que le corresponde el medicamento, fue la hora en que se le colocó la medicación, y vamos a colocar los diferentes signos que corresponden a la información que nos va a suministrar si ese medicamento fue cumplido o no. En este caso, el slash o la barra inclinada indica que el fármaco fue cumplido de manera correcta. La cruz al lado del número significa que el fármaco no fue cumplido porque no hay en el servicio. Y si nosotros colocamos un círculo, el fármaco no se cumplió porque puede ser que el paciente no estaba, etc. En este caso, bueno, vamos a ver si puedo colocar aquí las 7. Vamos a colocar aquí un ejemplo de las 7. Bueno, no se puede. No lo pude hacer. Ok, seguimos entonces. Vamos a seguir acá. Bueno, aquí les tengo un ejemplo. Vean que cada eslabón se le colocó la hora en que va a ser administrada la medicación. Recuerden que si es cada 8 horas, nosotros empezamos a las 9, corresponde a las 5, luego de 8 horas sería a las 5 de la tarde y luego a las 1 de la mañana, que sería el turno de la noche, y realizamos nuestra firma. ¿Okay? Entonces, generalmente se realiza en una sola columna por si hay variaciones en la siguiente. Bueno, aquí tenemos las diferentes abreviaturas que se manejan a nivel intrahospitalario. Es importante saberlas. Es importante saberlas porque esto nos ayuda muchísimo cuando estamos reportando, porque nos ahorra tiempo, pues. Vean en el caso de la vía subcutánea cómo se abrevia. Bueno, en este caso RX, aquí significa rayos X. ¿Ok? IM intramuscular, ID intradérmica, IV endovenosa, KG kilogramo, L litro. Bueno, en cuanto a lo que es la administración por vía oral, ya vamos a iniciar con lo que son las diferentes vías de administración. Tenemos la administración vía oral.
que es el conjunto de actividades encaminadas a proporcionar medicaciones para que se absorban a nivel gastrointestinal. Su objetivo es que ejerzan efectos sistémicos y locales sobre el aparato digestivo. ¿Y cuál es el equipo que vamos a utilizar? El carrito de medicación. Bueno, en este caso, si ya vamos a salir con el tratamiento, sacamos el carrito de medicación, ¿ok? Si no, vamos con nuestra bandeja solamente. Los vasitos desechables para la medicación, nuestra hoja de tratamiento que vimos anteriormente. Vamos a llevar un triturador de comprimidos en caso de que el medicamento necesite ser triturado y un vaso con agua. ¿Cuál es el procedimiento? Bueno, primero tenemos que estar pendientes que nuestro paciente esté orientado, esté vigil, esté despierto y pueda deglutir. Es lo más importante, porque si es un paciente que está inconsciente o el familiar nos dice que no puede deglutir, no podemos administrar el tratamiento vía oral. Hay que informar al médico inmediatamente. Entonces, valorar las contraindicaciones en el usuario para administrar la administración de un fármaco vía oral. Vamos después a lavarnos las manos, ¿ok? Colocar nuestro medicamento en el carrito. Nosotros vamos a comparar o a verificar nuevamente el nombre del medicamento con la hoja de tratamiento, que sea el correcto. Siempre debemos verificar el nombre del medicamento con lo que tiene indicado. Establecer la dosis correcta. Colocar el medicamento de dosis en el vasito. Vamos a colocar la tableta o el jarabe en el vasito de la medicación. Ayudar al paciente a que se coloque, a que se levante o a que se siente para que pueda tomarse el medicamento. Permanecer con el paciente mientras se toma la medicación, porque a veces hay pacientes que son muy traviesos y hacen que se están tomando el medicamento y pues que no se lo toman, lo dejan en la mesita. Siempre debemos asegurarnos que se lo tomen. A menos que el paciente refiera que no quiere tomarse el medicamento, que niegue a tomárselo, ya no lo podemos obligar, podemos nosotros persuadir, más no podemos obligar a ningún paciente a tomarse ningún medicamento. O nosotros le explicamos que cuáles son las diferentes complicaciones que pueda tener por no tomarse la medicación. Bueno, ya él verá si está de acuerdo o no, pero si no se la quiere tomar no podemos obligar. Hay que reportar que el paciente niega o refiere no querer tomarse la medicación. Desechar los materiales sucios y lavarse las manos y documentar el medicamento en nuestra hoja de tratamiento. Muy bien. Vamos con la siguiente vía, que es la vía de administración vía sublingual. Esta se administra debajo de la lengua para su absorción mucho mejor a nivel de vasos sanguíneos. Generalmente estas medicaciones son antihipertensivos, en el caso de captopril, analgésico como el Dolac, tratamientos para dolores precordiales como en el caso como les dije anteriormente, del Isordil. Esta alcanza niveles máximos, a nivel sublingual, y corrigen ciertas alteraciones en el estado de salud del paciente. Es una vía bastante rápida, por eso es que tenemos siempre que estar pendiente del paciente. Igual, identificar al paciente preguntándole cuál es su nombre. Estas medicaciones se administran porque hemos ya evaluado los signos vitales del paciente. Es importante evaluar los signos vitales antes de administrarla porque es una vía bastante rápida. Colocar el medicamento justamente debajo de la lengua del usuario y dejar que se disuelva completamente. Tenemos que explicarle que no debe tragarse el medicamento. Debemos estar allí para verificar cómo se encuentra el paciente, si ha presentado alguna sintomatología adversa y luego, si todo está bien, registrar. Entre otras de las vías de administración tenemos la medicación administrada vía sonda nasogástrica. En este caso vean que, aquí tenemos la imagen de un niñito. Vean que ya el pacientico tiene la sonda nasogástrica. Que es una sonda, es un dispositivo en donde se coloca por una de las fosas nasales, pasa por vía digestiva hasta llegar al estómago, aquí el equipo, ya el paciente tiene que tener su sonda nasogástrica, los guantes, tenemos que tener el estetoscopio porque debemos verificar que la sonda esté en estómago y no esté en vías de respiratorio.
nuestra jeringa de 50 ml, la medicación previamente triturada, vea que aquí tenemos la imagen donde trituramos nuestra medicación, o en el caso de que se haya jarabe, mucho más fácil, y el recipiente en el cual se va a tener. Primeramente debemos informar al paciente el procedimiento. Nosotros tenemos que proporcionar la intimidad al usuario, debemos lavarnos las manos, colocarnos los guantes. El paciente obligatoriamente está en posición semi-Fowler o Fowler para evitar una broncoaspiración. Debemos verificar la localización de la sonda. Nosotros con el estetoscopio vamos a ocultar a nivel de epigastrio, vamos a conectar una jeringa de 50 ml o de 60 ml, un TOMI, y vamos a insuflar más o menos como 30 ml de aire y vamos a escuchar una especie de ronqueo a nivel epigastrio, que esto nos indica que la sonda está en posición y podemos administrar. Siempre para administrar medicación vía sonda nasogástrica debemos verificar ubicación de la sonda, porque a veces los pacientes la pueden alar y ella puede estar en vías respiratorias, y eso es sumamente peligroso porque podemos pasar esta medicación a vías respiratorias. Entonces siempre debemos verificar ubicación de la sonda. Si no estamos seguros de que esté ubicada, debemos llamar al médico para que vuelva a hacer su revisión y, si es necesario, recolocar. Ok, vamos a administrar el medicamento, vamos a vertir el medicamento en la jeringa. Una vez que hemos verificado la sonda, vamos a limpiar la sonda con 20 o 30 cc de agua. Vean, vamos a ver si aquí lo tenemos acá. Vean que una vez que nosotros tenemos a nuestro paciente con la sonda, hemos verificado la posición, nosotros vamos a quitar el émbolo de la jeringa, del aceto, ¿ok? Vamos a ocluir un poco o a doblar un poco la sonda, vertimos nuestra medicación, verificamos hasta dónde llega el total de la medicación, si son 50, si son 100 ml, ¿ok? Y luego la dejamos bajar por gravedad, vean acá. Una vez que nosotros hemos colocado nuestra medicación, debemos pasar por lo menos 60 ml de agua. ¿Para qué? Para evitar que nuestra sonda se obstruya. Una vez que hemos pasado nuestra agua para que esta sonda se limpie, ocluimos nuestra sonda, ¿ok? Para que esta medicación por un lapso de 30 minutos sea absorbida a nivel gástrico. Y vamos a registrar nuestra hoja de tratamiento. Muy bien. Ahora vamos con lo que es la administración de medicamentos a nivel tópico, ¿ok?